¿Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre la historia es una mentira conveniente? Durante siglos hemos aceptado la narrativa de un progreso lineal, de las cuevas al smartphone, pero en los rincones olvidados de la Tierra yacen artefactos y monumentos que no solo desafían esta idea, sino que la hacen añicos. No estamos hablando de mitología, sino de evidencia física, de ladrillos, bronce y piedra que demuestran una sofisticación que nuestras propias mentes modernas luchan por replicar. ¿Hubo civilizaciones que se extinguieron en el apogeo de su tecnología? ¿Y qué hicieron con ese conocimiento que nosotros aún no hemos redescubierto? Abróchense los cinturones, porque en este viaje de crónicas del mundo vamos a desenterrar los misterios arqueológicos más profundos que la ciencia aún se niega a poner en la portada. La primera crónica comienza bajo el agua, en las profundidades del mar Egeo. En el año 1901, buzos griegos hicieron un hallazgo en un naufragio de hace 2000 años. Estatuas de bronce, joyas y una masa corroída de metal que parecía una roca. Durante décadas, esa roca estuvo olvidada en un museo, hasta que la tecnología de rayos X reveló su secreto. No era una roca, era el mecanismo de Antiquitera. Imaginen esto. Los griegos, que supuestamente solo usaban compases y reglas, habían construido una computadora analógica. Sí, una computadora, con 37 engranajes de bronce interconectados, calibrados con una precisión casi milimétrica. Este artefacto predecía eclipses solares y lunares, seguía los ciclos de los Juegos Olímpicos y mapeaba el movimiento exacto de 5 cuerpos celestes conocidos: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, todos moviéndose a velocidades variables, tal como lo descubrimos con el cálculo moderno. Los expertos lo fechan alrededor del 150 a.C. y afirman que una tecnología similar no volvería a aparecer hasta el siglo XIV con los primeros relojes de catedral europeos. La pregunta es demoledora. Si esto existía hace 2 milenios, ¿dónde está el software? ¿Cómo desapareció esta tecnología sin dejar un rastro de desarrollo? Su precisión implicaba un conocimiento matemático y astronómico que supuestamente no poseían. El mecanismo de Antiquitera no solo es un artefacto, es un agujero negro en nuestro historial de innovación. De la complejidad miniatura, pasamos a la escala colosal. Nos dirigimos al desierto de Egipto ante la Gran Pirámide de Giza, construida hace unos 4500 años. Sabemos que fue construida, pero seguimos debatiendo cómo. Los datos son asombrosos. La pirámide tiene más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno pesando en promedio 2,5 toneladas. Lo que es verdaderamente imposible es su precisión. La base cuadrada está nivelada con una precisión que supera la de los edificios modernos. Sus 4 caras están orientadas casi perfectamente a los 4 puntos cardinales, con un margen de error tan pequeño que solo la tecnología GPS moderna puede detectarlo. La orientación no es aleatoria. Apunta al verdadero norte, no al magnético. Y lo que más confunde a los ingenieros es que se encuentra precisamente en la intersección de la línea de latitud y la longitud más larga que cruza la Tierra, es decir, en el centro de la masa terrestre. El arqueólogo Flinders Petrie calculó que para haber completado esta obra en 20 años, los constructores habrían tenido que colocar un bloque cada 2 minutos, las 24 horas del día. Es un ritmo inhumano sin grúas de acero ni motores de vapor. Los experimentos modernos que intentan recrear el movimiento de estos bloques fracasan consistentemente. Giza no solo es una tumba, es un repositorio de conocimiento perdido, una cápsula del tiempo geométrica que nos grita que la tecnología que una vez movió montañas ya no está en nuestras manos. La verdadera pregunta es,
¿Por qué la civilización que supuestamente inventó la rueda y el arado dedicó su máximo esfuerzo no a la supervivencia, sino a la perfección geométrica y astronómica? Abandonamos los desiertos por la selva densa de Centroamérica, donde floreció la civilización maya. Si los egipcios eran maestros de la piedra, los mayas eran maestros del tiempo y los números. Su obsesión no era el espacio, sino la precisión temporal. Los mayas desarrollaron un sistema de calendario tan sofisticado que era más preciso que el calendario gregoriano que usamos hoy. Podían calcular los ciclos de Venus, un planeta interior complejo, con una precisión de un error de solo 2 horas en 500 años. Su conocimiento matemático incluía el concepto del cero, siglos antes que los europeos, y utilizaban un sistema vigesimal, base 20, que les permitía calcular periodos de tiempo que superaban los 400 millones de años. Piénsenlo. ¿Para qué una civilización que supuestamente solo cultivaba maíz necesitaría calcular el tiempo con una precisión tan cósmica? Su arquitectura, con templos diseñados para crear sombras específicas durante los equinoccios, como la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, demuestra que vivían en sincronía total con el universo. El misterio se profundiza en el 900 después de Cristo, cuando, en el pico de su civilización, las grandes ciudades simplemente se vaciaron. No hubo invasión ni guerra. Sus reyes desaparecieron, dejando atrás pirámides perfectas, ciudades desiertas y un conocimiento matemático que ni siquiera la conquista española pudo borrar por completo. El legado maya es un recordatorio de que la tecnología más avanzada no es necesariamente el acero, sino el intelecto puro y la comprensión profunda de las leyes del cosmos. Nos trasladamos al desierto de Perú, a la planicie seca de Nazca. Aquí, entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, una cultura sin la capacidad de volar grabó en el suelo la evidencia de que alguien estaba mirando desde arriba. Nos referimos a las líneas de Nazca, geoglifos gigantescos, algunos de hasta 300 metros de largo, que representan figuras perfectas de animales como el mono, el colibrí, la araña y el cóndor. Estas líneas son tan grandes que solo se pueden apreciar y comprender en su totalidad desde el aire a cientos de metros de altura. El enigma es evidente. ¿Cómo las diseñaron? Los arqueólogos han propuesto teorías de globos de aire caliente o modelos a escala, pero ninguna explica cómo mantuvieron la precisión lineal en un terreno accidentado durante kilómetros. La figura del colibrí, por ejemplo, tiene líneas que no se desvíen de la recta por más de unos pocos metros, a lo largo de 90 metros de largo. El suelo de Nazca está compuesto por óxido de hierro y arcilla, y la capa superior fue retirada con sorprendente cuidado para exponer el material más claro que hay debajo. ¿Para qué servían? ¿Eran observatorios astronómicos, pistas de aterrizaje o simplemente arte ritual para seres superiores? Lo que Nazca nos obliga a aceptar es que una cultura antigua dominaba la perspectiva aérea y tenía la disciplina para ejecutar planos de ingeniería a una escala que hoy solo logramos con drones y GPS. Es un monumento silencioso al conocimiento de un mundo que solo se revela a quienes pueden ver el panorama completo. De los desiertos, nos sumergimos en las aguas cristalinas de Japón, cerca de la isla de Yonaguni. Aquí, a unos 25 metros de profundidad, se encuentra una estructura monumental que algunos llaman la Atlántida de Japón. Se trata de una formación rocosa con escalones, terrazas, pasillos y una simetría que parece artificial. Algunos geólogos insisten en que es una formación natural, pero otros señalan las evidentes marcas de corte y la arquitectura en ángulo recto que desafía una explicación puramente natural. Se estima que, de ser artificial,
Tendría al menos 10.000 años de antigüedad, sumergida por el ascenso del nivel del mar tras la última edad del hielo. Este es un patrón que se repite en todo el mundo. Bimini Road, los dientes de dragón en Taiwán o las enigmáticas formaciones de Cuba. ¿Cuántas ciudades y civilizaciones avanzadas duermen bajo las olas, esperando ser redescubiertas? Si Yonaguni es artificial, reescribe el inicio de la civilización humana en Asia. La profunda incógnita aquí es que más secretos yacen ocultos bajo la superficie de nuestros océanos, testigos silenciosos de un pasado mucho más avanzado de lo que estamos dispuestos a admitir. En la jungla de Costa Rica yacen cientos de esferas de piedra misteriosas. Algunas son tan pequeñas como una pelota de tenis, otras miden más de 2 metros de diámetro y pesan hasta 16 toneladas. Lo asombroso es su perfección geométrica. Están talladas con una esfericidad casi perfecta, desafiando la capacidad de cualquier herramienta primitiva conocida. ¿Cómo pudieron culturas precolombinas, sin hierro o tecnología de pulido avanzada, crear estas maravillas? ¿Qué significado tenían? ¿Eran marcadores territoriales, símbolos astronómicos o parte de una tecnología que hoy ignoramos? Su propósito sigue siendo un enigma. Pero si hablamos de bloques imposibles, debemos ir al Líbano, a las ruinas de Baalbek. Aquí se encuentra el Stone of the South, Hajar al-Hibla, un megalito tallado en granito que pesa más de 1000 toneladas. Es el bloque de piedra tallado más grande del mundo. Más impresionante aún son los 3 bloques que forman la base del templo de Júpiter, la Trilithon, cada uno pesando cerca de 800 toneladas. Imaginen 1000 toneladas, el peso de 200 elefantes adultos. ¿Qué tipo de maquinaria o método de construcción pudo levantar y colocar bloques de este tamaño con una precisión tal que no se puede insertar una hoja de papel entre ellos? La arqueología oficial propone rampas y rodillos, pero estos cálculos no tienen sentido físico. La precisión, el peso y la escala nos obligan a cuestionar si la civilización romana, que supuestamente construyó el templo, reutilizó una plataforma de piedra mucho más antigua y con tecnología superior. Baalbek nos obliga a cuestionar las capacidades de nuestros antepasados y la tecnología que supuestamente tenían. Ahora viajamos al sureste de Turquía, al sitio que literalmente destruyó el manual de historia, Göbekli Tepe. ¿Recuerdan que las pirámides de Giza tienen 4.500 años? Este sitio tiene 12.000 años de antigüedad. Es decir, fue construido antes de que la humanidad supuestamente inventara la agricultura, la escritura o la cerámica. Lo que se encuentra aquí son círculos de piedra masivos, pilares en forma de T de más de 6 metros de altura, tallados con relieves de animales, serpientes, jabalíes, zorros, con gran detalle artístico. El consenso científico siempre fue que el hombre construyó templos después de establecerse y desarrollar la agricultura. Göbekli Tepe invierte la ecuación. La gente construyó el templo y luego tuvo que desarrollar la agricultura para alimentar a los miles de trabajadores necesarios. ¿Por qué un grupo de cazadores-recolectores, luchando por sobrevivir, dedicaría un esfuerzo colosal a construir un templo complejo que inmediatamente después enterraron intencionalmente? Este eslabón perdido sugiere que existió una cultura avanzada, con un propósito organizado y un profundo conocimiento simbólico en una época que aún clasificamos como la Edad de Piedra. Este misterio no es solo sobre quién lo hizo, sino sobre el origen de la conciencia religiosa y la arquitectura misma. Hemos visto evidencia de tecnología miniaturizada, ingeniería de precisión, conocimiento cósmico, dominio de la perspectiva aérea, manejo de megalitos y orígenes imposibles. La única conclusión lógica y verdaderamente aterradora es que la civilización humana no es un proceso lineal. En lugar de ascender constantemente, la historia puede ser una serie de ciclos. Es posible, y la evidencia arqueológica lo sugiere, que antes de la Edad de Hielo, o en los milenios perdidos de nuestra historia,
existieron culturas con conocimientos avanzados que fueron barridos por cataclismos globales, una gran inundación, un cambio de eje polar o incluso un impacto cósmico. Nuestra civilización moderna podría solo ser la última en redescubrir lentamente las ruinas de sus predecesores. El verdadero misterio de estos artefactos no es quién los hizo, sino por qué la historia se reinicia. La próxima vez que mires una ruina antigua, no veas un pasado primitivo. Mira un espejo de nuestro propio futuro incierto. Gracias por acompañarnos en Crónicas del Mundo. No olvides suscribirte para desenterrar más verdades ocultas.